La década de los 40 podemos definirla como catastrófica. Las consecuencias de la política autárquica produjeron desabastecimiento, hambre, destrucción, precios exorbitantes, racionamiento, largas colas, extraperlo y corrupción. A finales de 1939 había productos que eran muy difíciles de obtener, como el arroz, la harina, el azúcar, las patatas, la carne. Mientras los españoles pasábamos hambre, se seguía exportando productos agrarios a la Alemania nazi, como pago por la deuda por la ayuda recibida en la guerra civil. Las medidas que hizo el gobierno para controlar la producción agraria estableció unos cupos para entregar al Estado y fijó los precios de las cosechas por debajo del precio del mercado para que la población pudiera adquirir los productos. A esta medida se le llamaron los precios de tasa. Esta medida provocó el hundimiento del sistema agrícola. Al vender a menor precio, la calidad disminuiría y se redujo también la superficie cultivada, dada la baja rentabilidad. La consecuencia que trajo esto fue desabastecimiento y la aparición del mercado negro, lo que se conocería con el nombre de extraperlo. Las cosas mejorarían al principio de la década de los 50, en el año 1952, con la liberalización parcial de los precios. El 14 de mayo de 1939, una orden del Ministerio de Industria y Comercio estableció la cartilla de racionamiento para alimentos de primera necesidad, debido a los problemas de abastecimiento. Esta medida se tomó con carácter temporal, sin embargo estuvo vigente hasta el año 1952. Los productos que se ponían en la cartilla eran de mala calidad e insuficiente. Como alimentos racionados tenemos la carne, el tocino, los huevos, la mantequilla, el queso, el bacalao, los jureles, el aceite, el arroz, los garbanzos, las alubias, lentejas, patatas, boniatos, pasta para sopa, puré, azúcar, chocolate, turrón, café, galletas y pan. Y como alimentos de venta libre tenemos la leche, el pescado, los mariscos, la fruta fresca, los frutos secos, las hortalizas, los condimentos, la malta y la chicoria. El régimen franquista creó dos órganos para el tema del abastecimiento. Por un lado, la Comisaría de Abastecimientos y Transportes, que administraba y distribuía los víveres racionados, y la Fiscalía de Tasas, que perseguía y castigaba las irregularidades. Todos los días la prensa y la radio publicaban el lote de la cartilla y los lugares donde poder comprarlo. El 28 de julio de 1939 se fijaron las cantidades, que serán distintas. Para los hombres adultos serían el 100% del acceso a los productos, para las mujeres y las personas mayores de 60 años el 80% de los alimentos y para los menores de 14 años el 60%. Pero todos estos lotes de productos variaban según las localidades y las cantidades dependen de la zona. Por término medio, un lote oficial para un hombre adulto al día sería de 400 gramos de pan, 250 gramos de patatas, 200 gramos de pescado fresco, 100 gramos de legumbres, 125 gramos de carnes, 30 gramos de azúcar, 25 gramos de tocino y 10 gramos de café. Las cartillas estaban formadas por varias hojas cuadriculadas donde se iban pegando unos cupones de arroz, de azúcar, de aceite, de patatas, de pan y otro que ponía varios. Estos eran los productos extras, como carne, judías, garbanzos o bacalao. Además de estas cartillas de alimentos, también existía una cartilla de tabaco aparte. Al principio las cartillas eran familiares, pero en 1943 se convirtieron en individuales para evitar la picaresca de incluir en el lote de familias a personas que estaban difuntas. Había tres tipos de cartillas según el nivel social, el estado de salud y el tipo de trabajo. Para que fueran válidas las cartillas se necesitaba que estuvieran selladas por la Delegación Provincial de Abastos, que tuvieran reseñadas con serie y número el registro de los cupones, estuvieran completadas con todos los datos personales y firma del propietario
y tenían que estar inscritas en el establecimiento donde se iban a hacer realizar las compras. Ante la escasez surgieron los sucedáneos, como el aceite de pescado por aceite de vegetal, el aceite de soja por el de oliva, la malta o las pepitas de algarroba o las cáscaras tostadas de cacahuete por café, los polvos por flan de huevo o yogur, la margarina por mantequilla, la flor de saúco seca por vainilla y las hojas de patata por hojas de tabaco. Asimismo que había sucedáneos, había adulteraciones, la carne de perro y gato por choto o liebre, o echar agua hasta el 40% en la leche. Todos los platos en las cocinas de las casas llevaban muchas especias, ajo, laurel, tomillo, y se echaban para disimular el sabor a hierbas que se hacían pasar muchas veces por otras hierbas alimentarias como la espinaca. Triunfaron los guisos y las sopas con cualquier cosa. Se le echaba muchas veces tocino rancio para dar sustancia. El cocinero Ignasi Domenech publicó en el año 1938 un libro titulado Cocina de recursos, que incluía recetas ingeniosas como calamares fritos sin calamares, granados de cebolla harina con forma de calamar, o chuletas de cordero sin cordero, que era un puré de algarroba rebozado, con pan rallado y frito al cual se le añadía un palo de madera que hacía las veces de hueso, o la sopa de piedras, que las rocas de mar se le echaba al caldo para que dieran sabor. Pero la más famosa de todas las recetas era la tortilla de patatas, sin huevo ni patatas. Las patatas eran las lascas de naranja, esa piel blanca que hay entre la cáscara y la naranja. Y los huevos eran una mezcla de unas gotitas de aceite con unas cucharaditas de harina, agua, bicarbonato, pimienta, sal y un poco de colorante. La tortilla se hacía de la siguiente manera: las lascas se dejaban en remojo un par de horas, se batía la mezcla hasta obtener una crema similar a huevo batido, luego se le añadían las lascas escurridas y pochadas y se hacía la tortilla de patata. Mientras los españoles se les pedía sacrificio por la autosuficiencia, algunos aprovecharon y hicieron negocio, sobre todo los más allegados al régimen, desde pequeños almacenistas a funcionarios del Servicio Nacional de Trigo, de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, agentes del orden público, alcaldes, gobernadores civiles. La corrupción institucional estaba totalmente generalizada. Falsificación de declaraciones de cosechas, compra de favores, desvío de vagones de trigo, traslados ilegales, reparto ilegal del racionamiento, adulteración de productos, evasión fiscal. El extraperlo, yo creo que casi todos los españoles hacíamos extraperlo, pero podemos decir que había dos tipos: el gran extraperlo y el pequeño extraperlo, según las clases sociales. El gran extraperlo gozaba de apoyo, consentimiento y aquiescencia del régimen. Sin embargo, algunos llegaron a la prensa y fueron conocidos debido a la evidencia de la corrupción que había. Uno de ellos fue el caso del Consorcio de la Panadería de Madrid en 1947, donde estuvieron implicados grandes propietarios de la industria harinera madrileña, grandes comerciantes y altas personalidades del régimen, como el máximo responsable de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes. Este suceso el régimen lo utilizó como un lavado de imagen y utilizó a estos implicados como chivos expiatorios. De hecho, organizó y autorizó una manifestación por las calles de Madrid que reunía a 5.000 personas, con pancartas contra el extraperlo y los especuladores. De hecho, el ministro de Trabajo, Girón, recibió a la comisión y se comprometió a resolver el problema del extraperlo y les dijo: en estos momentos difíciles que atravesamos, debemos unirnos todos los españoles honrados en torno al caudillo para dar la batalla a los vividores y especuladores. Por su parte, el pequeño extraperlo era la única forma que tenían los más humildes de sobrevivir ante la escasez de las raciones. Y este extraperlo fue muy perseguido por las autoridades. El pretexto era que era el responsable de la escasez de alimentos. Una ley de 30 de septiembre de 1940 fijaba las multas y las sentencias de prisión
para vendedores y compradores en el mercado negro, incluyendo que en los casos más graves habría pena de muerte para los mismos. Se creó un grupo de inspectores en la comisaría de abastecimientos, pero estaban tan mal pagados que era fácil sobornarlos. Y en los accesos a los pueblos y las ciudades se instalaron los fielatos. Los fielatos vienen de la época medieval, que era el derecho de puertas, el derecho de consumos, donde se pagaba un impuesto por la entrada de productos en la localidad. Las formas que tenían los extraperlistas de burlarlo pues eran variopintas. Hacerse un depósito de hojalata en forma de chaleco donde metían los productos, o echar en el gollete de las garrafas de aceite un poquito de vino para que se creyera que era vino y no aceite, colgarse en los ligueros ristras de chorizos, o ponerse en las cinturas solomillos alrededor, simulando a la mujer que estaba embarazada. Las sanciones que ponían los extraperlistas eran económicas, con multas, y aquellos que no podían pagarlas eran enviados a los batallones de trabajadores, donde tenían que trabajar hasta para saldar su deuda. Un día de trabajo equivalía a 10 pesetas de la multa. Todas las sanciones aparecían en la prensa, y no solo las sanciones, sino también el nombre de los extraperlistas. Las consecuencias que trajo toda esta política autárquica y las cartillas de racionamiento, un movimiento migratorio de la ciudad al campo, donde era mucho más fácil encontrar trabajo. Apareció como valedor por parte del régimen la cuestión y la labor del auxilio social y de las instituciones religiosas, que paliaron el hambre y ayudaron a más de 1 millón de personas, por lo menos a poder comer a diario. Y todo esto hizo que surgieran las enfermedades infecciosas, tuberculosis, tifus, difteria. Ante una población desnutrida que no podía hacer frente al frío, la falta de higiene y la carencia de medicamentos. Esta falta de proteínas, de grasas y de otras sustancias en la dieta provocaron un debilitamiento y una falta de resistencia para combatir las infecciones. La gente moría de eso más que morir de la enfermedad. Por otra parte, el consumo excesivo de la harina de almorta produjo el latirismo, que es una parálisis en las piernas. De hecho, la almorta fue prohibida en enero de 1944. En el año 1940 fallecieron 100.000 niños antes de cumplir el primer año de edad, y en las provincias más deprimidas la mortalidad infantil en el año 1942 alcanzó el 35%. Después de 5 años pasada la guerra civil, murió más de 200.000 muertos más por desnutrición y por enfermedad que antes de la guerra civil. Con la llegada de la década de 50, la apertura del mercado internacional, la supresión de la cartilla de racionamiento, poco a poco los españoles empezamos a comer un poquito mejor.